¿Qué tal amigos? Les traigo un nuevo video. Esta vez es uno bastante peculiar. Y es que por casualidad, mientras estaba practicando algunas canciones para hacer los tonos de ciertos grupos, ciertas bandas, que suelo hacer, es decir, para conseguir el tono de... Mientras hacía eso, me puse a buscar lo que serían los programas para instalarlos en el computador. Los programas de la Moer G150, ya que tuve que prácticamente formatearlo y perdí todo lo que era la información de las aplicaciones. Y resulta que me encontré con que descargué la 1.3.7, la instalé, conecté la Moer y todo para empezar a usar el programa para poder editar todo esto y mucho más rápido y no tener que hacerlo de uno en uno. Y al final me falló la instalación. O sea, me funcionó la instalación, pero me decía que no era compatible. Es decir, la versión que tenía no era compatible. Me fui a System, verifiqué y me decía sorpresivamente que la Moer G150 tiene la 1.3.5. Y siendo que tenía la 1.3.7 supuestamente. Seguramente fue un día hace tiempo en el cual se me reinició solo la Moer G150, extrañamente. La cuestión es que tengo la 1.3.5 en vez de la 1.3.7. Resulta que cuando uno va a la página en sí de la Moer no encontráis nada, es decir, no existe la 1.3.5, solamente está la 1.3.7. Entonces tengo que actualizarlo. ¿Qué pasa? Que si yo lo actualizo, se me puede borrar toda la información que tengo guardada, es decir, todos los presets e IRs. Entonces, para salvar la información, necesito la versión que tengo actualmente, la 1.3.5, y comencé a buscar en todos mis archivos, todos mis documentos, descargas que tenía guardadas, que logré rescatar. Y bueno, resulta que solamente tengo la 1.2.0, así que la verdad es que no me sirve. Entonces, en pocas palabras, no tengo la 1.3.5 y no puedo rescatar los presets. Pero ¿por qué me estoy dando tantas vueltas? Y es porque resulta que gracias a esto me encontré con que apareció la 1.3.8. Pero la encontré de casualidad porque de hecho, ahora van a ver lo que sería esto. Me lo encontré navegando en lo que sería aquí. Por ejemplo, me metí a lo que sería esto. Hice un spoiler. Me metí a mover audio, descargar, o sea, soporte y luego descargar. Me salía lo que era esto y lo descargué. Y no funcionó. Pero no sé por qué se me ocurrió meterme en la versión china. Por si acaso me metí a esta versión china. Apreté uno de estos. Y la verdad, si uno lo traduce, como pueden ver aquí dice descarga. Y mira, aquí está la 1.3.8. Raro igual. Así que tenemos la 1.3.8 y la voy a descargar. Puede que se me borre lo que sería la información en sí que tengo, pero la verdad es que me da igual. Igual podría conseguirme a lo mejor Si el quiere archivo guardar de esto. instalación en otro lado, pero la verdad me da igual. La verdad no tengo muchos presets. Aquí está descargado. Voy a abrir la carpeta y voy a instalar y sería. Pero más información nos dice que es algo desconocido, pero da igual. Le damos así y se va a instalar esto. Tiene dos idiomas, como pueden ver. Le damos a inglés, siguiente, siguiente. Le damos siguiente a todo. Y sigo dando siguiente hasta instalar. Y ya. Se instaló súper rápido. Súper rápido. La cuestión con esto es que, por lo general, aquí no dice para qué son. Para qué es cada versión, cada actualización. Pero en este caso no nos dice nada de la 1.3.8.
Se los paso para realizar la actualización, etcétera, etcétera. Pero no dice nada de qué nuevo trae esta 1.3.8. Seguramente es para el OTG, o sea, para nuevas cosas, nuevas versiones. Por ejemplo, en este momento lo tengo conectado. No me veo. Con todo lo que hay aquí, con todas las cosas de cable. Bueno, está conectado a este sube de acá. Al momento de querer abrirlo, me va a decir que no es compatible. Por favor, actualice. Entonces voy a hacer lo mismo que sale en el video que hice hace un tiempo. Y vamos a presionar estos dos botones, estos dos de abajo, los dos switch, al mismo tiempo. Le voy a conectar después la fuente de poder. Así que le vamos a dar así. Automáticamente nos va a decir lo siguiente, que se está actualizando. Vamos a irnos acá, como le mostré, a ge150.exe y le damos a Start. Dice, después de actualización, bla bla bla, vamos a confirmar. Nos dice que debe tener un archivo de respaldo porque se le van a borrar las cosas. Está seguro de continuar y uno le da a actualizar. Y ya se está actualizando. Después vamos a verificar qué tal es la actualización en el aparato. Por aquí solamente tal vez vaya a cortar este video. Miren, ya va en 85%. La verdad es que si hay un corte entre esto es porque dije algo tonto. Pero la verdad es que la actualización va súper rápido, como pueden ver. Ya está hecha, ya está al 100% y está listo. Se desconectó y conectó y nos está avisando que está todo listo. Ahora me voy a meter a lo que sería la web. Bueno, como pueden ver acá, no sé si se ve. Pero resulta que se encendió automáticamente la muerte de 150. O sea, se inició normal. No tuve que hacer nada, ni desconectarla, ni nada. O sea, se actualizó y luego de haber puesto Done en la pantalla, automáticamente se echó a correr la muerte 150. Le damos así y ya dirán está listo. Como pueden ver, aquí está la interfaz clásica de la web. Me habían dicho que se me iba a borrar la información, pero estoy viendo que no. Está todo. Está los archivos de Petrucci, Kilimall, los Plexi. La verdad es que se ha mantenido todo hasta ahora. Tal vez lo cierre, ¿no? Voy a comprobarlo. Y resulta que también se mantuvieron, o sea, no se borró nada. Así que la verdad está bastante bueno que no se borre. O sea, de todas formas, si es que pueden respaldar la información, tienen que hacerlo. Aquí me voy a ir a backup a ver si es que está la actualización, pero me dice 1.3.0. ¿Qué significa esto? ¿Por qué dice 1.3.0? ¿Qué? ¿O será que no se ve bien el cero? Qué raro. Vamos a agrandar esto. Le tengo que quitar esto borroso, la verdad. No se ve nada. Le voy a quitar. Bueno, no le quedará otra más que creerme porque la verdad es que no se ve nada. Igual voy a hacer un video de esto con mayor zoom en el menú. Lo dice 1.3.8. Voy a probar qué tal. ¿Qué onda con esto? Si es que funciona o no funciona. Si es que está bueno. Pero la verdad es que no creo que exista un cambio así. Pero vamos a ver. O sea, todo el rato me estoy escuchando con
con el audio, la webcam. Así que lo que están escuchando ahora realmente es el micrófono. Porque tuve que regrabar encima de la voz. Sí, en serio, tuve que regrabarlo. Bueno, puedo hacer el ¿Qué le spoiler. vamos a hacer? Porque está la voz en off. Y resulta que... No, yo no escuché mucha diferencia. La verdad es que ya suena bastante bien la voz. Aquí van a escuchar que sigue sonando súper bacán. Como siempre, la verdad. Nada que decir. Suena súper bien. Bueno, aquí creo que no tenía puesto los cierres, por eso suena raro. En este momento no recuerdo exactamente, pero lo más probable es que estoy usando un Plexi Probablemente escuche o doble. un Orange. Ya ni me acuerdo, dice que suenan bastante diferentes, pero honestamente grabando lo que estoy haciendo, ya no pienso. El micrófono. Seguro dijo. Bueno, voy a ver exactamente si es que hay algo distinto. Que algo no creo. Pero nos vemos en un próximo capítulo.